Y bueno, tenemos la primera mesa del evento, ¿no? en la que van a participar en este orden David Mena de la Universidad Iberoamericana, Jill Anderson de la Universidad de Texas en Austin y Amarela Varela de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, participarán en este orden y si les parece voy leyendo su síntesis curricular en la medida en que vayan participando para que puedan tener presente sus datos curriculares. Bueno, David Mena. ¿O quién está listo? David Mena cursó la licenciatura en Ciencias Sociales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y obtuvo el grado de doctor en Gobierno en la Universidad de Essex, en Reino Unido, y es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Y las áreas en las que se encuentra su investigación son teoría política contemporánea, especialmente filosofía moral, teorías de justicia y equidad y teorías de la democracia. En enero de 2005 fue publicada la versión en español de su tesis doctoral bajo el título Concepción colectivista de la democracia en la colección Filosofía y Cultura Contemporánea. Es miembro del Consejo Editorial de Review of Policy Research desde enero de 2007 y coeditor de la revista Politics and Policy desde septiembre de 2005. Y el tema que va a abordar David es el voto perdido del Partido Demócrata en el colegio electoral de 2016. Entonces, sí, está listo ya más o menos. Le doy la palabra. Muy bien, entonces esta es una primera aproximación para explicar qué pasó con una inutilización de 2.8 millones de votos en el sistema electoral americano y principalmente a causa del colegio, de las reglas del colegio electoral. Entonces identifico dos fuentes de la pérdida de votos para el Partido Demócrata. Unos son meros errores de estrategia electoral, pero fundamentalmente la principal causa es la subrepresentación de los votantes de los estados en el colegio electoral. Entonces, como en el sistema de todo sistema en el que hay un número de diputados o de senadores van a estar subrepresentados o sobrerepresentados o muy bien, o representando muy bien a sus ciudadanos. El sistema del colegio electoral, como saben, tiene asignado distintos números de electores del colegio electoral a cada estado y pues ciertamente va a haber una subrepresentación si alguno de estos estados crece mucho en su población, y como se da el caso también en algunos estados en México, por ejemplo, el estado de Tlaxcala puede estar la gente sobre representada porque son estados que no necesariamente crecen mucho en su población o a lo mejor la pierden. Entonces todo esto de alguna forma depende de una dinámica demográfica, estados que experimentan crecimiento de su población porque tienen trabajos, empleos que ofrecen, se vuelve un lugar importante para la economía, entonces su población va a crecer mucho, y si tenían un número asignado de electores del colegio electoral hace 20 o 30 años, pues puede resultar insuficiente. Ese es el caso del estado de California, que vamos a ver al rato. La base de datos que tengo aquí está dividida en dos partes. Bien. Entonces estoy dividiendo mi análisis en dos secciones. Una va a estudiar los estados swing
es decir, los estados que cambian mucho de partido en procesos electorales. Y de estos lo que vamos a ver es pues meramente problemas que tuvieron que ver con estrategia electoral y que implicaron una gran pérdida de votos electorales. Entonces, lo que tenemos aquí, pongan su atención en esta región. Esto es un procesamiento en el que podemos notar, por ejemplo, que en este caso algunas de las elecciones están increíblemente competidas. Por ejemplo, esta elección del Estado, esta competencia electoral por el voto del colegio electoral, se cifró en 2 puntos de diferencia a favor del Partido Republicano. Entonces, por ganar por una cantidad de votos del 2%, pudieron obtener un estado que tiene 16 votos electorales. Entonces, como pueden ver, la diferencia fue mínima. Esta es la de Hillary, 2.268.839, y esta es 2.279.000. Y eso es lo que le da la ventaja, es solo un 2%, y gracias a eso el partido que gana todos los votos electorales. Una forma extremadamente equitativa sería que si un partido gana por 60%, se lleva el 60% de los votos electorales. Pero es deliberadamente inequitativa para poder ampliar, ahora sí que con mucha más definición, con mucha más contundencia, la diferencia electoral entre los partidos. Aquí tenemos otro caso en el que hay una diferencia pequeña de solo 4%. En este caso lo gana el partido demócrata y obtiene los 4 votos de New Hampshire. Aquí la diferencia, como pueden ver, es de 3,000 votos, y eso ya les permite obtener 4 votos de un jalón. Entonces, los estados swing son estados que pertenecieron, por ejemplo, aquí lo podemos ver, en el 2012, por ejemplo, estos estados, que son los siguientes 3 aquí, Florida, Iowa, Maine, fueron estados que había ganado Obama, y que después los perdieron en el 16. Entonces se dice que son muy volátiles, hacen virajes de un lado para otro los electores, y entonces no son estados que permanecen a veces por más de dos elecciones bajo el mismo partido. Entonces, en los estados swing, la estrategia electoral es clave para evitar que una pequeñísima porción del electorado determine una victoria por su escaso margen de ventaja. También veremos cómo se pierden votos por efecto de subrepresentación en el colegio electoral. Y en este caso, la base de datos que estoy usando es de David Wasserman, quien es miembro de la organización Cook Political y autor de un reporte intitulado Redistrict Cook Political. Entonces, la segunda parte de la base de datos considera estados que son non-swing, es decir, que no hacen virajes, que pertenecen por mucho tiempo a un solo partido, o que se quedan por mucho tiempo en un solo partido. Y entonces aquí lo que tenemos, voy a tener que abrir el otro, pero ya aprendí cómo hacerlo. Entonces, vámonos a esto.
Bien, entonces, en este tenemos a los estados non-swing, simplemente ordenados por orden alfabético para que sea más fácil encontrarlos. Pero la parte importante que vamos a utilizar es este diferencial. Es decir, cuando el Partido Demócrata gana un partido, en esta columna va a aparecer sin signo, y cuando pierde va a aparecer con signo. Entonces, aquí tenemos, digamos, el diferencial de votos con el que ganó o con el que perdió frente al partido republicano. Entonces, tenemos dos casos muy preocupantes, porque nos van a explicar por qué razón se perdieron 2.8 millones de votos. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, en California el Partido Demócrata ganó casi a una regla de 2-1, es decir, duplicó el número de votos que tenía Trump, o más que duplicó. Entonces, el margen por el que ganó y dejó atrás al Partido Republicano fue de 4.269.978. Acabamos de ver que en los estados swing ganas los votos del colegio electoral por 3.000 votos o por 60.000. Aquí 4 millones de votos de ventaja en relación al Partido Republicano. Entonces, esto implica que, digamos, para que vean un poquito el problema, es que, ¿qué se le hace a estos 4 millones de votos? Pues se pierden, digamos, solo se necesitaban 10 votos para ganar los 55 votos electorales. En lugar de eso tuvieron estos casi 4 millones y medio. Entonces, pero ya después esos votos ya no sirven para nada, no se pueden agregar, no son como, para algunos que son politólogos aquí, como el voto transferible. Es decir, en algunos países, para que no suceda esto, si te sobran votos, los puedes pasar a otro estado donde le hagan falta, ¿no? Entonces no se desperdicia ningún voto. Pero en este caso sí, y el desperdicio es parte del quehacer norteamericano político. Es una especie se autoinflige el sistema político este tipo de situaciones. Otro caso es el de Nueva York, en el que también ganó por una ventaja de 1.700.000, pudiendo ganarlo por 2%. Entonces, esos votos también se pierden. Y luego ya nada más, porque es una situación muy divertida, está esta situación del estado de Washington, que es Washington D.C. Este es el estado de Washington, a ver, creo que lo tengo por aquí. En el que solo 12.000 personas en la ciudad de District of Columbia ganó por 270.000. Es un caso de casi carro completo a la mexicana, porque el 90% de los habitantes de Washington D.C. votó por Hillary y solo el 4% votó por Trump, o sea, no lo quieren mucho ahí. 15.000 personas que son muy necias votaron por Trump. Entonces, pero bueno, entonces, esos también son votos, cuando ganas por margen muy grande, pues son votos problemáticos, porque los desperdicias. Y entonces no es que la gente no haya ido a votar y haya mostrado entusiasmo, es que el sistema hace que pierdas esos votos. Entonces vamos a regresar para ver un procesamiento que nos hace ver cuál es el problema y por qué es un problema que afecta fundamentalmente a los
a los demócratas. Esta es una de las cuestiones que pues yo me propongo explicar después. Un minuto. Okay. Entonces, a ver. Bien. Entonces, miren, hice un procesamiento en el que simplemente dividí el voto total sobre el voto de cada, el número de representantes que permite el colegio electoral. Entonces, la cantidad de voto total entre el voto del colegio electoral nos da un indicador que se llama pues coeficiente de representación. Entonces aquí la desgracia para el Partido Demócrata es que los estados con coeficiente de subrepresentación más altos, de los 10 primeros estados, 9 son demócratas. Entonces todas las deficiencias del sistema del voto electoral se está cargando sobre un solo perro aquí, ¿no? El más flaco es al que se le cargan todas las pulgas, pero este es un debilitamiento que genera el sistema. Entonces, ya se me acabó el tiempo, pero lo que les puedo decir es que esto se corrige como cualquier estado de la República que llegue a ser muy subrepresentativo, puede añadírsele nuevos diputados o nuevos senadores, en este caso nuevos votantes, nuevos electores del colegio electoral. Esto es lo que van a tener que hacer si no quieren que el Partido Demócrata pierda interminablemente, digamos, porque es de los partidos que más de alguna forma están sufriendo las desigualdades del sistema de votos del colegio electoral. Gracias. Alguien se tiene que pasar aquí, ¿verdad? No sé, para exponer el botón. Sí. Ahora tenemos el turno de Jill Anderson. Ella es egresada de la Universidad de Texas en Austin y en la Ciudad de México fue codirectora de la Casa de los Amigos, un centro cuáquero de paz y entendimiento internacional. Actualmente es codirectora de otros Dreamers en Acción y trabaja como investigadora, escritora y traductora. En 2014 se publicó el libro Los Otros Dreamers con su coautora Nin Solís, un testimonio colectivo de jóvenes deportados y retornados a México después de haber crecido en Estados Unidos. El libro es un documento visual de un momento clave en la historia de los dos países vecinos y ha recibido mención en distintos medios de comunicación. Y pues sin más, le doy la palabra a Jill. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación, que pues me quedé pensando qué pasó con mi voto desde México, desde ese entonces. Y realmente hoy tomé la oportunidad, la invitación de participar en esta plática como una oportunidad de reflexionar justo pues, qué pasó, qué está pasando, y a través de mi investigación, mis colaboraciones, entrevistas que he hecho con los jóvenes deportados y retornados, crecidos en medio de Estados Unidos, de cultura y momento histórico que ahora nos llegó al momento de trumpismo. Y realmente lo que he escuchado en varias de las entrevistas, desde 2012, hice varios 2013, luego en 2016 hice varios con jóvenes retornados a León, a Nogales y a Ciudad de México, y luego apenas hace un mes con un grupo hicimos un pequeño grupo de enfoque justo sobre este tema de Trump y el sueño americano, con un grupo de jóvenes retornadas, todas mujeres, a Veracruz. Y lo que quiero practicar, pues realmente indagar en grandes rasgos de este tema del sueño americano, porque lo escucho en todas sus historias, en lo que han escrito, en lo que me han dicho, siempre ellos lo retoman como tema
para reflexionar y reflexionando cómo les ha afectado a sus vidas este tema. La primera vez que escuchamos o que está tomado esta idea fue en 1931 en un libro muy nacionalista, racista, blanca, que se llama Epic of America, por un historiador, James Truslow Adams, donde él dijo que el sueño americano es ese sueño de una tierra, estoy traduciendo ahora, en la que la vida debe ser mejor y más rica y llena para todos, con oportunidad para cada uno de acuerdo a su capacidad o logros. Y luego sigue diciendo, y no solo es un sueño de coches y altos salarios, sino un sueño de un orden social, en el que cada hombre y cada mujer podrán alcanzar la más alta estatura de lo que son innatamente capaces. Y innatamente es clave aquí porque eso realmente recurre al sistema y cultura racista bastante arraigada, muy arraigada en Estados Unidos. Y ser reconocidos por otros por lo que son, independientemente de las circunstancias fortuitas de nacimiento o posición. Si creemos o no en esta retórica, este mito, muchos hasta dicen mentira, no podemos negar que es una narración poderosa, que ha marcado el siglo XX no solo en Estados Unidos, sino a través de la estela destructiva del capitalismo neoliberal y el aumento paralelo de las nuevas culturas de inmigrantes en las Américas. En múltiples ocasiones durante la campaña de 2016, Donald Trump lamentó la muerte del sueño americano. Eso fue lo repitió y lo repitió y lo repitió. Y obvio, él fue el único que podría revivirlo. Curiosamente, Barack Obama escribió en 1991 que el optimismo infundado del estadounidense medio se podría resumir en la creencia falsa, eso fue en los 1990 cuando él estaba en Harvard, no puede ser Donald Trump ahora, pero solo espera, si no lo hago, mis hijos lo harán. Como ya en las 90 Donald Trump era símbolo de este sueño americano, demasiado capaz, voraz, ¿no? Y él quería poner equilibrio en esta retórica del sueño americano, como oportunidad, land of opportunity. Realmente recurriendo a la otra parte de este sueño, que es una meritocracia, siempre con las palabras son muy parecidas en inglés, no me salen, meritocracy, meritocracia. La tensión entre la promesa de altos salarios y coches, entre ser dueños de casa, ir de vacaciones o hasta la imagen más cargada de Las Vegas, Trump Tower, y la promesa de un orden social donde cualquiera puede pull themselves up by their bootstraps. Esa es la dialéctica clave del sueño americano. Y esa es la dialéctica que ha permitido que las familias negras y morenas, inmigrantes y nativas en Estados Unidos, crean y participan en este sueño para ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente fuerte o hasta amable y participativa para tener sus derechos básicos. A su vez, esta misma dialéctica es lo que ha permitido a las familias blancas en Estados Unidos disfrutar de los privilegios de un sistema profundamente racista sin sentirse racistas en absoluto. Y en eso estoy hablando de mi propia familia con quien creció. Los jóvenes inmigrantes en documentos aquí en México y todavía allá en Estados Unidos han crecido embebidos en el retorcido ambiente de este sueño americano. Lo traen con ellos aquí en México, cada vez más vago, pero que sigue muy vigente, y ellos lo que heredaron de sus maestros, sus vecinos, a veces de sus mismos padres, de las películas, hasta de las cajas de cereales que estaban cada mañana en la mesa de desayuno. Y aquí tengo esto es una pequeña comparación de varias bases de datos de los jóvenes inmigrantes en 2005. Entonces estoy hablando de esta fue la generación que ha tocado vivir este momento histórico de una política anti-inmigrante, anti-mexicano, que realmente tiene raíces antes del Trump,
Y eso une tanto los niños que son segunda generación inmigrantes, entonces nacidos en Estados Unidos, a papás inmigrantes, y también los que son de generación 1.5. También incluye ellos participaron en esta dialéctica del sueño americano, también absorbando la idea de solo a los criminales se les niega el sueño americano en ese meritocracy de Estados Unidos. Y fueron ellos quienes arruinaron sus propias posibilidades, eso de ser criminal. Y aquí recurro a una entrevista que hice con un joven, le llamó Jorge, en 2016. Que Jorge, padre a 2 hijos nacidos en México ahora, trabaja en ventas, en un call center, también tiene un proyecto de autoempleo en Tláhuac, de hamburguesas homies, lo dicen que le va muy bien. Él creció en Los Ángeles y ahora vive en la Ciudad de México después de su deportación en 2009 por cargos criminales. Y quiero estar claro aquí, fue encarcelado, fue acusado de afiliación de pandillas, del intento a matar después de una pelea en su vecindad, y hasta me llegó a contar que él sí vendía drogas, aunque no fue capturada ni acusada por lo mismo. Él es uno de los casos a los que apoyan deportaciones masivos, tanto a los que luchan contra las deportaciones masivos, consideran justificados, ¿no? Es criminal, tiene récord criminal, era grave. Sin embargo, su madre y hermanos ciudadanos estadounidenses todavía están en Huntington Beach, California, donde él creció. Debido al crimen violento que motivó su deportación, que él dice que no fue parte de las pandillas, pero la misma policía siempre ponen eso como parte del cargo allí en Los Ángeles, como parte de la práctica que aumenta el cargo y la criminalización. Él está prohibido por vida regresar a Estados Unidos, bajo la ley de 1996. Pero también en la entrevista él mismo me dijo, pues con una sonrisa, una frase bien ensayado en su inglés nativo, porque pues creció allá, toda su vida era allá, pues yo volví debido a algunas malas decisiones que hice cuando yo era joven. No, I'm just back here because I made some mistakes. La lógica de este sueño americano está muy arraigado en ellos y en sus familias. Aquí se ve, es de un estudio publicado por CONAPO, sobre el retorno en el nuevo escenario. Salió justo los finales del año pasado y es muy interesante gráfica. Se ve la diferencia entre 2000 y 2010 de la población migrante en Estados Unidos. Y yo creo que allí se ve muy claro que estamos hablando de una política de poner en blanco los jóvenes morenos y negros. También se ve que México y la República Dominicana son los países que llevan más deportaciones a través de la última década. Y que varios de ellos sí tienen un cargo criminal. Eso, hablando de Obama y Trump, se puede hablar que los números todavía no han cambiado mucho, aunque el discurso y la intención se ve que es para aumentar las deportaciones. Pero lo que ha pasado es, uno, sí ha aumentado más deportaciones de gente sin récord criminal, como el caso de Jorge que acabo de hablar, pero también se han aumentado las deportaciones de criminales en los primeros, gente con récord criminal en los primeros 4 meses de este año, de una manera muy leve. En su ensayo American Objection, Chicanos, Gangs, Mexican and Migrant Transnationality in Chicago, de Genova describe los temores de los migrantes mexicanos que él entrevistó de que sus hijos se convirtieran en pandilleros, muchas veces asociados en volverse chicanos, en comparación a la posibilidad siempre deferida, siempre vaga de que los mexicanos transnacionales se asimilan a la economía política estadounidense, que logran este famoso sueño americano. En sus palabras, es un proceso incesante de automutilación, donde la abyección de los chicanos criminalizados como el otro
contamina de manera íntima a la perspectiva de cualquier patrimonio cultural mexicano inmigrante en Estados Unidos. Yo puedo citar varios estudios, podemos en todo un seminario sobre la criminalización de hombres negros y morenos, tantos inmigrantes que nativos de Estados Unidos, estudios que demuestran con detalles rigurosos los esfuerzos concertados del gobierno blanco y los élites estadounidenses para controlar, limitar, explotar y matar a nativos americanos, indígenas, afroamericanos, chinos americanos, los de Japón, inmigrantes de Japón, y todo. Y realmente el sueño americano siempre ha sido manipulado. Y con la aparición de Donald Trump, que aquí eso es una arte que hizo alguien que apoyó a Donald Trump, que es viral, está en todo el internet, él lo vende, tiene miles y miles de ventas, y realmente aquí se ve la aparición de Donald Trump, que sí es una presidencia blanca, de supremacía blanca, que evita esta tensión dialéctica. Él dice que yo sí voy a rescatar el sueño americano, pero lo que voy a rescatar es el sueño que es para los blancos. Él dice para los americanos, pero es para la gente blanca, para una cultura de blanquitud racista, y no está evitando land of opportunity de Obama y de los liberales y de los neoliberales ya por varias décadas. Hasta James Baldwin en 1965 dijo: es terrible que todo un pueblo se rinda a la noción de que una novena parte de su población está por debajo de ellos, hablando de la población afroamericana en Estados Unidos. Podemos hablar y podemos ver en esta imagen que estamos hablando de un imaginario global también, ¿no? Y en eso entra el anti-mexicano, toda retórica racista ante México. Hasta que llegue el momento en que nosotros, los estadounidenses, aquí James Baldwin, un escritor intelectual afroamericano sumamente importante, podemos aceptar el hecho de que mis ancestros son blancos y negros, que ayudamos a construir este país, que nos necesitamos unos a otros, que yo no soy la custodia de América. Hasta que llegue este momento no hay casi ninguna esperanza para el sueño americano. Si a la gente se le niega la participación en ella, por su misma presencia la destruirán. Y si eso ocurre, es un momento muy grave para el occidente. Yo creo que sí estamos viviendo en este momento muy grave para el occidente, y se explica muchas razones por qué en esta imagen. Pero yo no puedo lamentar la muerte del sueño americano. Ha sido una muerte lenta y agotadora desde hace mucho tiempo. Y realmente siento que esos mismos jóvenes inmigrantes han reconocido el vacío de esta tensión dialéctica de los sueños americanos desde antes de la llegada de Trump. Desde antes, cuando ellos nombraron que Obama era el reporter in chief, que retórica ya era demasiado vacía del land of opportunity de Obama, y que ellos mismos han estado forjando sus propias alternativas. En adición a ejemplos como el movimiento Dreamer, el movimiento Undocumented and Unafraid, yo pondría los que han decidido tomar la decisión muy difícil de autodeportación o de retorno forzada semivoluntaria. Ellos mismos están buscando las palabras para nombrar lo que han hecho, y también los que toman participación en comunidades, en sus familias y en luchas transfronterizas. Patricia Carolina escribió en el libro Los Otros Dreamers en 2013: a nuestra llegada to the land of the free and the home of the brave. Mira, está jugando con todo este discurso. En el verano de 1992, mis padres no tenían tiempo para California Dreaming. Ella reconoció esta diferencia, pero luego dice que para yo y mi hermano sí. A pesar de dificultades, California todavía presentaba más oportunidades que nuestra Tijuana, donde mi hermano mayor y yo nacimos.
Pero ya en la secundaria, cuando se dio cuenta de su estatus, dice que en eso sentí que me habían robado el privilegio de imaginarme a mí misma como los demás, de soñar sin fronteras. Y ahí está hablando de este estatus maestro de que habla Robert Gonzalez en el libro Lives in Limbo, Undocumented and Coming of Age in America, donde tanto de piel de color en un sistema racista, también ahora el estatus migratorio en esos procesos de criminalización es un estatus maestro. No se puede, por circunstancias, por ninguna razón se puede superarlo. Patricia decide regresar en el mismo año, unos meses antes del anuncio de DACA, de Obama, y en sus propias palabras, ella dice, se sintió sin voz y sin agencia en Estados Unidos. En un momento tan polémico, en lo que está siendo escrito como una de las épocas más violentas de México, llegué con sueños insatisfechos en Estados Unidos. Y aquí quiero notar, y no tengo tiempo para indagar en todos los ejemplos, pero muchos empiezan hablando de este juego generacional, como migrantes, de participar en el sueño americano o no, pero al final muchas veces hablan de su retorno en términos de lucha. Patricia misma dijo, ahora casi un año después de mi regreso, hay nuevos retos que me enfrentan. Un proceso tedioso de revalidación de estudios, todo un tema que se va cambiando a través ella participó en esta lucha para cambiar los procesos de revalidación aquí en México. También de no haber podido asistir a la boda de mi mejor amiga en California, también tiene familiares que no puede ver, y la experiencia en carne propia de las arduas jornadas de 10 horas que suelen trabajarse en México por un sueldo mal pagado. Pero dice, insisto, que aquí pertenezco. This is where I belong, en México. Y quiero terminar, justo, pues hay varios ejemplos de en sus propios testimonios, reflexiones, donde ellos hacen reflexión hacia la lucha. Y solo quiero terminar con una cita de Ta-Nehisi Coates. No sé si alguien aquí, no puedo recomendar más para comprender lo que está pasando en Estados Unidos. Un libro que se llama Between the World and Me, por Ta-Nehisi Coates, salió en 2015, y él es un hombre negro de Baltimore, y escribe mucho en la línea de James Baldwin, sobre su vida, su análisis de Estados Unidos. Y ahí él toma toda esta idea de los sueños, y como Baldwin habla de los soñadores, son la gente que se creen blanca, que hay una diferencia entre ser blanca y creerse blanca en el sistema estadounidense, en el sistema hasta, pues yo creo que él sería neoliberal. Y él dice que el libro es una carta que escribe a su hijo. La lucha se me ha roto y me ha recompuesto varias veces, en Baltimore, en La Meca, en Volverme Padre, en Nueva York. Los cambios me han otorgado un éxtasis que solo llega cuando ya no se puede mentir, cuando se ha rechazado el sueño. Y sigue la cita, y voy a terminar con su cita. Y todavía te exhorto a luchar. Lucha por la memoria de tus antepasados. Lucha por la sabiduría. Lucha por el calor de Meca, de tu comunidad. Lucha por tu abuela y tu abuelo, por tu nombre, pero no te esfuerzas por los soñadores. Guarda esperanza para ellos, reza para ellos si estás tan conmovido, pero no fija tu lucha en su conversión. Los soñadores tendrán que aprender a luchar por sí mismos, a comprender que el campo para su sueño, el escenario donde se han pintado de blanco, es el lecho de muerte de todos nosotros. Y en quiero cerrar que realmente escucho en ellos, escucho en el análisis de los intelectuales afroamericanos, el principio de una salida de lo que es un impasse que nos ha llegado tanto la época Obama que la época Trump, y su reflexión global, que es el neoliberalismo, no nos va a llegar a una solución, y tanto con su fundamento en el liberalismo del siglo XIX
y tampoco este racismo realmente poderoso. Yo creo que Trump no se va a desaparecer muy pronto, aunque estamos viviendo Russiagate, porque hay todo un sistema de poder muy interesado que él o otro sigue en este proceso. Pero ellos, los jóvenes, están buscando o dándonos señales de una salida. Y con eso pues lo dejo la palabra. Perdón, mucho tiempo. Bueno, ahora toca el turno a Marela Varela. Ella es doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en migraciones por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Desde el 2008 trabaja como profesora investigadora en la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha ejercido como periodista y productora de radio y televisión en el ámbito noticioso de México. Sus líneas de investigación son la migración y los movimientos sociales, la interculturalidad y la comunicación. Cuenta con diversas publicaciones académicas, entre las que destaca el libro titulado Por el derecho a permanecer y a pertenecer, una sociología de la lucha de los migrantes. Marela. Gracias. Bueno, primero que nada quiero darles las gracias por invitarme. Estuve el año pasado aquí en una época muy idílica, porque estuve encerrada en un cubículo del CISAN leyendo y escribiendo, y ahora le doy clases a 140 muchachos a la semana. Entonces para mí es muy grato venir, porque me acuerdo de ese año sabático tan potente. Muchas gracias por invitarme, y muchas gracias a los dos ponentes que me anteceden, porque yo voy a hablar de los efectos lo que yo también considero que es un binomio difícil, complejo, perverso de describir, pero de la época Obama, Trump, de este tiempo, de este cambio epocal, como ustedes llaman un poco a su seminario, ha tenido digamos, en nosotros y en América Central, en eso que en la geografía llamamos Mesoamérica. Y voy a intentar, es un ejercicio que estoy haciendo este año, de intentar, junto con Jill y otros compañeros, de intentar hacer un rompecabezas, un diálogo entre dos campos de estudio, dos campos de acción de los estudios migratorios, ponerlos en diálogo, juntar los que estudiamos la transmigración, los motivos del éxodo de los centroamericanos, con los que estudian digamos, la vida maquínica de puro trabajo que hay en Estados Unidos para los migrantes mexicanos. Entonces es una cosa muy, digamos, muy seminal, que está basada así en 8 años de trabajo de campo en la América Central, pero que apenas araña trabajo de campo, visitas muy etnográficas muy concretas a la frontera México-Estados Unidos, en este ejercicio de tejer un diálogo común. Y lo que voy a hacer hoy es eso, ensayar un poco cómo podemos pensar la crisis de los haitianos, que es lo que estoy escribiendo, desde este cambio epocal, ¿no? Y para eso voy a presentar algunas certezas, y después voy a hacer el ejercicio de imaginar en voz alta junto a ustedes esta idea de cómo construir un diálogo entre esos dos muy fructíferos, muy abundantes campos de estudio, digamos, la migración México-estadounidense y la migración centroamericana. ¿Cuál es el escenario? Yo me voy a centrar no en Estados Unidos sino en México, y creo que es importante decir, está bien demostrado por un montón de estudiosos de ambos campos, los que estudian México-Estados Unidos, los que estudian América Central, México, que México es un país único, se parece a Turquía, se parece a Marruecos, se parece a la India, porque es un país expulsor, somos el segundo país expulsor de mano de obra, es un país de tránsito, es un país ahora receptor de refugiados y de asilados políticos históricamente, y de refugiados de la violencia neoliberal contemporáneamente. Es un país de desplazamiento forzado interno por la violencia. Cuando estaba en Tijuana, cuando estaba haciendo trabajo de campo con haitianos, en las casas refugio había familias de guerrerenses intentando el asilo político por la violencia en Guerrero. Entonces yo creo que es muy importante, esa es una de las propuestas,
que metamos la discusión de desplazamiento forzado por violencia interna en este escenario, y también es un escenario de retorno que yo creo que es forzado, como dice Jean, o deportación voluntaria, y un escenario de deportación, ¿no? Me gustaría enmarcar esto en que no parezca, digamos, el resultado de una coyuntura política. Por ejemplo, el actual gobierno de Trump es una construcción histórica y se basa en el giro securitario que ha hecho que la migración, de ser una realidad histórica que explica la diferencia en nuestros colores de piel en esta sala, ¿no? Porque nos explica como especie, después tratada como un asunto demográfico y laboral, hoy sea tratada con el giro securitario que se produce desde 1990 como un problema de seguridad nacional. Entonces, a mí me parece importante situarnos históricamente, aunque siempre a los estudiosos de la migración nos falta invitar a los compañeros del área de historia, para que, yo creo que lo hace un poco la literatura, los estudiosos de la literatura lo traen. Pero esto comenzó en la Unión Europea, porque además es un fenómeno global, no es algo que esté sucediendo en Estados Unidos, México, es una cuestión que está sucediendo en todos los sistemas migratorios, en el Golfo Pérsico, en Europa, aquí. Y tiene que ver con este giro securitario. En Europa comienza en el 85, cuando se funda la Unión Europea, con un grupo de trabajo que se llamó TREVI, y en Estados Unidos, México empieza en el 93, antes del Tratado de Libre Comercio, con la militarización de la frontera México-Estados Unidos. ¿Qué es lo que llamamos gubernamentalidad securitaria de las migraciones? Es esto que les comparto, esta idea que compartimos de que la migración hay un sueño, ¿verdad?, de gobernanza global que detentan las burocracias también globales, de que la migración se puede gobernar. Y es un sueño porque no se ha podido hacer, ni siquiera cuando el canónico programa Bracero, porque nuestros abuelos se quedaban o regresaban después por las mismas vías que ya conocían, ¿no? Pero es un sueño en el que insisten, como el sueño americano, es un sueño en el que insisten las burocracias globales que gestionan los movimientos humanos. La idea, la hipótesis de que se puede gobernar el movimiento humano. Pero en concreto, digamos, ¿cómo se ha aterrizado? Si que lo que se busca es gobernar una migración ordenada, que le ayude a los países que expulsan, que sea legal en los países. Es una retórica que yo creo que no hace falta poner en crisis, porque todos los aquí presentes la hemos tenido que estudiar, hemos visto los agrietamientos de estudios diversos y la realidad habla por sí misma. Sí que desde la década de los 90 sucede, como con toda la realidad mundial, una neoliberalización del control de la migración, y entonces surge una industria que, por ejemplo, está basada, un ejemplo concreto es la estación migratoria de Iztapalapa. El edificio es del gobierno federal, pero la comida la pone un catering especial, las sábanas las lava una compañía de lavanderías privada, la seguridad se está terciarizando, se neoliberalizó el control de la migración, y con eso se construyó una industria de la migración. Y eso pasa, insisto, en todas partes del mundo, no es algo que nos caracteriza, ni a los mexicanos, ni a los norteamericanos, ni a los canadienses. A partir de la década de los 90, con este, digamos, sueño que persiguen, este ideal normativo de las grandes, de los organismos supranacionales, que también es un ideal normativo de los pueblos, esta idea de gobernar el movimiento, se suscriben una serie de políticas que llamamos externalización de fronteras, que no es otra cosa, no me voy a detener, que la idea de hacer elástica la frontera, lo que llevamos viviendo 10 años. El muro norteamericano se jala y se baja, ahora ya van en Honduras. O sea, ya lo de México vivió su momento más intenso, estamos ahora en el momento de suscripción de convenios multilaterales entre Estados Unidos, Canadá, México y América Central, para ir bajando la frontera, la militarización de la frontera. ¿Qué persigue esta externalización de la frontera norteamericana hacia el sur del continente? Busca gobernar los tránsitos,
Yo como Jill trabajo con De Génova, y De Génova lo que propone es que hay una construcción legal en Estados Unidos para la ilegalización de los trabajadores. Es decir, un sin papeles no es el resultado, digamos, los 12 millones de sin papeles en Estados Unidos no son el resultado no solamente son el resultado de una suma de decisiones familiares para sobrevivir a la neoliberalización del campo mexicano. Los 12 millones de sin papeles son una construcción estatal, el resultado de una serie de políticas y leyes que los ilegalizaron para poder explotarlos, ¿no? La externalización de las fronteras es lo mismo, pero más allá de lo legal, lo militar. Se busca gobernar las migraciones para gestionarlas de una mejor manera para que den más plusvalor, ¿no? O sea, más ganancias. ¿Qué, digamos, cómo estamos nosotros ahora? Pues se ha hecho de nosotros el muro más grande del mundo y se hizo antes de que Trump empezara la campaña presidencial. Nosotros deportamos a 8 de cada 10 migrantes que intentan llegar a Estados Unidos con el dinero de nuestros impuestos. Y yo creo que aquí es donde yo estoy intentando juntar las literaturas, hacer un diálogo entre los dos familias de estudiosos, que son 3 en realidad, que es toda la gente que estudió digamos, a México priista recibiendo, bueno, al México cardenista, luego al México priista recibiendo al exilio latinoamericano de las dictaduras bajo un férreo control, ¿no? Cuentan la gente de 60 años para adelante, 60 años, argentinos refugiados, que para salir a Tepoztlán un fin de semana tenían que decirle a la gobernación que iban a ir a pasar el fin de semana. O sea, juntar, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de juntar la literatura que ha pensado a México como un país de refugio, con el cardenismo, los niños de la guerra civil, con el México de la externalización de fronteras. Yo pues estoy proponiendo una tercera etapa, que es la que estamos viviendo ahora y que se va a intensificar, que ustedes ya pueden ver en las calles, de sujetos a los que parece que les puedes hacer así, ¿no? Que son como fantasmas, y son los centroamericanos que están atorados en este país, ¿no? Y ya están aquí en las calles. Yo los veo mucho en el sur y en el oriente que trabajo, que están atorados porque han intentado pasar 10 veces, ¿no? Y no están pudiendo llegar, se están quedando. México se está conformando como un país tapón, donde se van a quedar la gente que viene huyendo de las maras, pero también los maras, ¿no? Y se van a quedar los refugiados, los asilados, se van a quedar todos los que Barack Obama y Trump dicen que no van a entrar, y están haciendo, más que es un dicho, es un hecho, no están entrando, ¿no? Ya no me da tiempo de pasarla, digamos, hay una serie de programas, planes, programas, políticas, directivas, que yo creo o sea, que de veras no es retórica, sino que es una ingeniería de control migratorio, pero voy a pasarme a esta idea de los costos humanos. ¿Qué ha provocado esta externalización de fronteras? No ha parado la migración. Yo creo que hay un debate que nos traemos con los demógrafos sobre yo creo que la hipótesis de que la migración está decreciendo no es sociocientíficamente sostenible. Hay un juego ideológico en esos discursos demográficos que dicen que los mexicanos ya no migran, y hay un juego ideológico que se ve en el hecho de que si nos ponemos, digamos, si le metemos a la discusión migrantológica todo el debate de desplazamiento interno forzado. ¿Cómo puede ser que en un país que alcanza ya casi los 200,000 muertos por una guerra entre narcos y gobierno no haya huida masiva? La gente que trabaja con exilio por guerra. O sea, si juntamos los diferentes conceptos y categorías, las etiquetas que le ponemos, no hay un decrecimiento de la migración. Hay un decrecimiento de la migración laboral, pero la migración, la característica actual es que no está persiguiendo el sueño americano, sino que está huyendo de la pesadilla mesoamericana. ¿Qué ha sucedido? No la han parado. Lo que ha sucedido es que la industria de la migración se ha hiper complejizado, porque entonces ya hay polleros que ayudan a haitianos, ¿no?
casas de refugiados que son centros casas de acogida que son centros de refugiados. O sea, se han diversificado los actores, pero sobre todo se han ampliado las rutas, haciéndose más peligrosas. Todo esto ya lo hemos escuchado. ¿Por qué me parece que la crisis de los haitianos en Tijuana puede ser una ventana a... yo creo que ya no podemos seguir denunciando, porque a mí, no sé, a mí ya no me cabe una historia más de terror. Ya no puedo digerir una historia, o sea, creo que hay que partir del hecho, sí, están exterminando a los migrantes, una serie de factores. ¿Qué hacemos nosotros, los contribuyentes, que pagamos ese 8 de cada 10 deportaciones que intentan, digamos, intentos de llegar a Estados Unidos? Yo creo que la crisis de los haitianos nos ilumina en relación a algo que está muy poco discutido en un país que es de recepción de refugiados, asilados y migrantes, que son las políticas de acogida, las políticas fíjate, está tan poco estudiado que cuando yo vivía en España ese era el metatema, las políticas de integración de los migrantes. Yo creo que hay que abonar, hay que apuntar, hay que juntarnos como académicos para abrir ese campo, para que se abran esos debates de generar leyes, programas, políticas públicas que nos hagan aterrizar estrategias para atender a los que se van a quedar atrapados en este tapón y a los que están devolviendo masivamente a este tapón. Porque si no caminamos hacia lo que está sucediendo en América Central, donde los deportados, además de la deportación, están viviendo en las calles estigmatizados porque todos los consideran maras, criminales, cuando lo que hicieron fue saltarse un alto, ¿no? ¿Qué pasó con los haitianos? En un minuto lo voy a decir. Hay una crisis económica y política en América del Sur y deciden trasladarse a Estados Unidos. Después de, bueno, hay una serie, Haití es el país más pobre del mundo, porque se atrevió a ser el primer país libre, ¿verdad? Antes que los franceses, históricamente, y esos haitianos después del terremoto van a América, van a todas partes, llegaron a México también, hay una población importante desde los 90, pero van a América Central, América del Sur, perdón, donde está, digamos, las puertas abiertas, en cierto sentido, porque también es retórica. Entra en crisis el ALBA, ¿se llama? ALBA. Ajá, y tienen que salir. Y vienen por avión. O sea, yo creo que es muy interesante lo que pasa en Tijuana. Tú puedes ver la diferencia entre un hombre de cuerpo negro y un hombre de cuerpo mestizo que ha transitado por todo México. Los centroamericanos que consiguen llegar vivos a Tijuana, de veras que los puedes hacer así, parece que pudieras meter, o sea, que son como fantasmas, son sobrevivientes a rutas de terror. Los haitianos están en condiciones como las que se ven, pero son familias nucleadas, acaban de llegar, vienen con documentos y venían con una estrategia para ir a Estados Unidos. Por supuesto que venían con teléfonos celulares y cuando van a Trump se empiezan a contar, ya ni te presentes en la garita porque te están deportando a Haití. Se quedaron en México. ¿Qué hizo México? Que es muy esquizofrénico, que digamos no le da la visa humanitaria a niños que vienen huyendo de las maras después de 3 años de hacerlos esperar el asilo, pero dio visas humanitarias para la gente de Haití. En la hipótesis, y con esto termino, con la que yo estoy trabajando, es la diferencia en los cuerpos que tienen una visa humanitaria en Tijuana y los que no lo tienen. Los haitianos, a pesar de venir en familia, de que evidentemente tienen recursos, o sea, tú ves una familia de haitianos y tiene laptops, está rentando un cuartito, ¿no? No ha sufrido el nivel de violencia por parte del crimen organizado, pero sobre todo no es objeto de extorsión de las instituciones. No lo puede extorsionar migración, no los puede extorsionar las policías estatales y locales, y eso hace la diferencia, porque ¿qué se está produciendo actualmente en Tijuana? Su integración. Por supuesto que hubo racismo, pero tampoco es que se haya desbordado, porque como somos un pueblo migrante, ¿no? Entonces la gente pues se sorprendió al principio, pero ahora hay comida criolla por todo Tijuana. Por supuesto que hay situación de trata, ya no me va a dar tiempo, ¿no?
Esto es lo que estoy explorando, la sociedad, el trabajo de hospitalidad de la sociedad civil, la esquizofrenia del racismo institucional, de dejar morir hace 3 días a una mujer parturienta por no tener papeles, pero darle la nacionalidad mexicana al niño nacido. Versus este racismo institucional que padecen los deportados también, versus las visas humanitarias. La respuesta de la población, que es también esquizofrénica, entre xenófoba y solidaria, y las respuestas de las instituciones de salud, la industria de la migración y lo que está sucediendo, que trabajó Ariadna, también de trata laboral de personas. O sea, como si tienen papeles, son objeto de capta para maquilas, ¿no? Y eso podemos pensarlo como trata laboral. Yo por eso digo, como me gustó mucho esta idea de juntarnos varios, cuáles serían los retos, o para qué nos ponemos a juntar literaturas, discusiones de gente que trabaja la migración México-Estados Unidos, la migración calificada en el continente, la migración centroamericana, el desplazamiento forzado interno. Yo creo que urge entrarle a la discusión con fuerza de políticas de integración, crear el campo, crear programas universitarios, crear estrategias de incidencia, porque si Trump gana otra administración más o regresan los demócratas, hay una necropolítica para dividir a la comunidad mexicana que está basada en la separación de familias, que aplica para los centroamericanos, que dejan entrar a algunos niños y a sus papás y mamás, ¿no? Y aplica para los mexicanos y norteamericanos, que expulsan a algunos miembros de la familia y a otros los dejan allá. O sea, esta realidad no va a cambiar, es estructural. Con uno u otro gobernante se va a poner más punky, diríamos nosotros íntimamente, con Trump que con otro. Pero yo creo que lo que urge es imaginar políticas públicas para este país tampoco. Pues tenemos ya 3 perspectivas importantes de cuál sería esta migración postepocal. Tenemos todo el asunto de ciudadanía política, del voto, los dreamers deportados y por supuesto esta faceta de México como país forzado de asilo, ¿no? O sea, ya no se pueden ir, entonces se van a quedar por acá a fuerza. Entonces son nuevos escenarios, nuevas realidades que abren preguntas y posiblemente observaciones, ¿no? Desde la experiencia o necesidad de abundar más. Entonces tenemos bastante tiempo, unos 20 minutos para preguntas y diálogo con las ponentes. Entonces, pues si quieren abrimos una tanda de unas 3 preguntas y les damos la palabra, y si queda tiempo pues vamos a más, si les parece bien. ¿Preguntas por acá? Solo 3. ¿Comentarios? Bueno, muchas gracias por las 3 ponencias, realmente muy interesantes, las 3 perspectivas. Una primera pregunta, David. Hay una redistritación provocada por los republicanos desde el propio Congreso estadounidense que modifica la demografía electoral, es decir, separa, digamos, a los demócratas de los republicanos y concentra más el voto favorable a los republicanos. Esto lo han hecho los gobernadores estatales más que el Congreso, y ha provocado esto una inevitable mayoría para los republicanos en los procesos electorales estatales, ¿no? No sé si en este voto desperdiciado del que tú hablas también estás incorporando este elemento de redistritación, que es, digo, si estamos hablando de una democracia monárquica en los Estados Unidos, en donde el voto popular directo no cuenta al final de la historia, pero además no cuenta tampoco a nivel de los estados en esta diferenciación tan fuerte, donde el voto desperdiciado es desperdiciado porque no se suma al voto nacional, porque ya no sirve para nada. Me pregunto si no también estamos hablando de, y en mi opinión es profundamente antidemocrático, es decir, sabemos cuáles son las razones por las cuales los federalistas propusieron un sistema de este tipo, pero también sabemos que hoy en día ya no está funcionando
Más aún porque lo que trataba de prever ha sido ocasionado por el propio colegio electoral, que es la llegada de un sujeto que es una amenaza nacional, digamos, y mundial, ¿no?, a la seguridad de todas las naciones y de los estadounidenses. Entonces, pero la redistritación, ¿qué tanto contaría aquí, en tu opinión? La redistritación estatal, municipal, es muy constante porque se puede evaluar muy... Ay, no ¿No sé, es que íbamos a juntar 3 preguntas? ¿O es así de Pues si diálogo? quiere que Entonces- conteste y podemos dialogar. Es conversatorio esto, ¿no? Ah, ok. Bueno, como diría la gente, perdón. Si quieren, planteo lo siguiente para... puedo esperarme también, no hay problema. Ok, la redistritación es algo que afecta muy inmediatamente las elecciones a nivel local. Entonces, tiende a hacerse tan pronto como se vuelven evidentes las desigualdades o tan pronto como se vuelven necesarios lo que se llama el gerrymandering o hacer distritos salamandra para tu beneficio específico. Entonces, en ese sentido, esa es una redistritación que no afecta los votos del colegio electoral. No tengo claro cuándo fue la última vez que se hizo una redistritación de los votos del colegio electoral. Puede ser que tenga 30, 40 años que no se haya hecho. Entonces, lo que no sabíamos es que los estados que más sufren de subrepresentación, cuando se hace ese cálculo que les mostré, son precisamente los estados demócratas o controlados por los demócratas. Entonces, ciertamente hay un debate que viene, que es cómo se va a redistritar los votos del colegio electoral, porque ahora sí ya está dando resultados muy fuera de la lógica y son completamente independientes las redistritaciones que se hacen a nivel de distritos de municipios o de todo un estado. No altera para nada los votos que están definidos para cada estado en el colegio electoral. Ok, ¿puedo seguir? A menos que haya preguntas. Bueno, voy sí, nada más que la redistritación sí ha afectado fundamentalmente los votos del Partido Demócrata. Eso es, salió, por cierto, un artículo muy interesante en The Nation recientemente sobre el tema de la redistritación que hay que compartir, pero que habla de manera muy detallada de cómo han ido modificando la ingeniería electoral, estas redistritaciones, al grado de que los counties del Partido Republicano están asegurados casi siempre, estado por estado, para mandar representantes a la Cámara de Diputados, ¿no? El sueño americano siempre es un tema. Hay muchos elementos en esta mesa realmente que se dejaron, son muy importantes. El sueño americano, desde Turner, desde el estudio sobre la frontera, es un elemento clave para poder darle un sentido de identidad a Estados Unidos, ¿no? Es decir, el crisol de razas, y al mismo tiempo lo que dice el Estatuto de la Libertad cuando habla de los refugiados, venid a mí. Todo ese tipo de cosas se convirtió en un punto de partida de la como carta de presentación de los Estados Unidos a nivel global. Yo diría que desde principios del siglo pasado, hasta desde luego a finales del siglo pasado. Yo diría que hasta el 2001, ¿no? Precisamente por el tema de la securitización que ocurre a partir del momento de los atentados terroristas en Nueva York y Washington. Entonces, una vez entendido que el sueño americano ha sido mal planteado, o también genuinamente planteado desde la blanquitud, ¿sí? Ha sido también, y como ideología dominante o sentido común, gramscianamente hablando, dominante, ha sido también cuna de la receptividad que Estados Unidos ha hecho de ese conjunto amplio de migrantes del mundo, o sea, el país que más migrantes, el país que representa el mundo, en otro lado que no sea el mundo, muy los Estados Unidos. En Nueva York, que me parece que es un ejemplo prístino de esto, yo creo que no hay una sola nacionalidad no representada en Nueva York del mundo completo, ¿no? De los 5 continentes hasta, desde luego, los propios Estados Unidos. Pero Obama, ¿no?
Obama siempre intriga porque además desde que escribió sus 2 libros que tú citaste, él planteaba de manera crítica el asunto del sueño americano y la inclusión de la no blanquitud en la toma de las decisiones, sobre todo él mismo como senador local, después como senador nacional y después como presidente. Es una representación, si tú quieres, paradigmática, aunque contradictoria, paradigmática, de la existencia de bases todavía creíbles de que las minorías pueden tener algo que decir. Además, hay una cosa que es muy cierta: en Estados Unidos se discute el racismo, en México no se discute el racismo. En México somos racistas, pero no nos declaramos no racistas. Cuando se trata de levantar la mano y se dice ¿quién es racista aquí? Pues no hay, ¿no? O sea, es una vergüenza nacional ser racista, pero somos racistas. Y con los mesoamericanos de hecho lo somos, con los centroamericanos. Entonces, ¿cómo se explica el fenómeno Obama desde esa perspectiva? Como un fenómeno también de transición hacia la construcción de paradigmas nuevos de representación pública, que me parece que dejaron un precedente importante paradigmáticamente hablando. Es decir, en este momento sí estamos en un encuentro crítico entre 2 momentos, 2 mundos y 2 visiones absolutamente distintas de la condición humana incluso. La presidencia de un ciudadano que se declara a sí mismo afro y no blanco. Hay una discusión aquí muy fuerte sobre si Obama fue racista con su madre y sus abuelos, a los cuales adoraba, al no aceptarse como blanco o como criollo, pero como mestizo, o como mulato, sino como negro. ¿Por qué toma esa decisión Obama? Y 2, hay una discusión aquí muy fuerte sobre este policía que se descubrió como negro, no sé si lo han visto ahorita, que está demandando al distrito, no sé si en qué parte de Texas, porque de pronto descubre, su padre le dice que sus orígenes son indioamericanos, nativos, pero descubre que el 18% de su sangre es negra una vez que le hacen un DNA a partir de que al hijo se le descubre negritud. Y entonces le dice a sus compañeros, siendo el blanco, pues que es negro, y los compañeros lo empiezan a insultar, policías, y entonces está demandando por $500,000 al distrito, no sé cuál en este momento es, y a partir de ese, y a partir de ese momento surge el debate sobre el problema de la negritud de Obama. Entonces Obama entra e irrumpe en un momento clave y me parece que instala elementos críticos y complejos en la discusión sobre el racismo, en la discusión sobre la integración y demás de la raza, y no me queda muy claro si el sueño americano ahí ha terminado. Yo sí que creo que con Trump hay una inclusión del supremacismo blanco, de la blanquitud y de la cristiandad como elementos fundamentales étnico-religiosos que reafirman el sentido identitario original estadounidense tarde, porque además yo creo que Trump no termina bien, por lo menos. Entonces, esto me gustaría que lo discutieras un poco porque me parece que es importante y clave, ¿no? No quiero acaparar la palabra ahorita porque tenía algo para Mariela, que conteste Jill o le damos la palabra a pues yo también diría que las tomemos todas, pero... Sí. Leti, y luego por acá y... Yo nada más me quiero pelear con José. Muy bien, va. Porque primero yo no creo que haya sangre negra. No hay sangre negra, ni esto de que uno descubra su negritud, digo, ahí hay toda una discusión, y en este edificio, en esta institución sacrosanta, hay una red que está trabajando con el tema del racismo, la xenofobia y la discriminación. En ese sentido, apelo y llamo que integremos, que también integra la red, en la parte de ya empezar a cuidar esto, porque justo es el discurso que se ha impuesto, ¿no? Y que es muy racializado en Estados Unidos. Esta cosa de definir a los grupos, ¿no? O sea, digo, si algo, ya no hay, ya la definición esta de raza como que está en un cuestionamiento muy fuerte, y justamente es una herencia de este discurso estadounidense que nosotros ya zafamos. Y yo, digo, a menos que me declaren que soy French Poodle, no pertenezco a ninguna raza, ¿no? La raza humana es eso, que no existe. Pero ahí viene un debate. Y otro, yo quería, digo, aprovechando nada más con Amarela, bueno, al 100% siguiéndola, me gustaría, y a lo mejor como que puenteando para la siguiente mesa donde me toca decir algunas cosas más, este tema de la construcción de la ilegalidad es muy fuerte, es muy potente, y creo que es un muy buen marco de debate, pero yo creo que cuando seguimos ubicándolo en el marco del Estado-Nación, y entonces de Estados Unidos, bueno, entonces no vemos, yo pienso muchas veces en lo que fue la esclavitud, y esta visión dicotómica, esclavitud africana, la caída de África,
esta dicotomía de los africanos que venían y los blancos que los esclavizaban, de los múltiples prospectos a estados nacionales de ese momento, pero el punto es dónde estaban esas élites africanas, cómo jugaban los grupos que internamente, más allá de los colores, eran parte de esa estructura. Y en ese sentido yo nada más lo voy anotando para el rato, esa construcción de la ilegalidad, pensar, no, es que en Estados Unidos y cómo se está dando y este sistema, espérame, y justo tú lo demuestras con tu decir, pues, ¿no? Pero quiero decir, así como apelas a incorporar estas otras bibliografías y estos otros campos de estudio dentro de lo migratorio amplio, creo que esa construcción de la ilegalidad no se construye en el campo del Estado-Nación, sino es una cuestión estructural, porque es para explotarlos más, sí, pero ¿quién? O sea, sí. Entonces nada más era como agregarle, o que a lo mejor lo tienes recontra clarísimo, pero a mí no, y yo decía, esa frontera es la ficción que nos han impuesto, porque es una cuestión estructural que permite ese mecanismo, ¿no? Y que claro, ahora ya en estas políticas externalizadas, es como muy obvio, es muy evidente, pero bueno, hay nada más como... Tenemos otra por acá y después regresamos al panel. Bueno, estas dos que están aquí, luego regresamos al panel por allá y luego sí. Bueno, igual va como para la doctora Varela, justo como siguiendo la línea de lo que mencionaba la doctora Calderón, mencionando tres temas interesantes que, bueno, entre todo lo que dijo, ¿qué relación existiría entre la convergencia de estos múltiples fenómenos migratorios que han ido aumentando la complejidad de la situación en México, ¿no? Como lo describió, refugio, tránsito, origen, y justo la producción como estatal, o ya no sé si estatal, de legalidades específicas o de estatus legales, que, por ejemplo, como lo mencionó, abrevan de Nicolás de Ginebra, y esto sobre todo porque la última parte mencionaba la distinción del trato entre flujos por origen nacional y también un poco por clase social, ¿no? Como qué relación existía entre la convergencia y complejización de estos fenómenos migratorios, como con la producción estatal o no de legalidades, y bueno, pareciera que el resultado es pues, simplemente bloquear para algunos, bueno, no simplemente, ¿no? Pero como la exclusión para algunos y para otros, bueno, se puede o no pensar en integrarlos algún día. Gracias, está acá. Era acá adelante. Sí, gracias, Carmen Matos, de Perú. Resido aquí muchísimo tiempo. Estoy súper contenta porque hace menos de una semana hubo un aviso del rector de que autorizaba prácticamente un grupo de trabajo que se llama el Seminario de Migración, que espero que realmente sea la respuesta a toda esta atomización que se ha hecho en todas las facultades, en todos los maestros, en todos los niveles, en todas las instituciones académicas de la ciudad, por muchos intermediarios, sin auscultar la opinión de las diásporas. Yo seguí trabajando en una cosa de las diásporas y creo que por ahí Amarela toca un tema bien interesante, esta cosa de criticar un poco, analizar el asunto de las políticas públicas de hospitalidad, por ejemplo, desde la Ciudad de México, y el uso político que se hace de las diásporas como folclore en las ferias famosas, sin entrar a los debates de fondo, que nosotros tenemos que opinar. Entonces estoy felicísima, no sé cómo se van a organizar, porque ahí la convocatoria es para todos los centros de estudio aquí de la UNAM, entonces ahora sí vamos a ver la competencia de verdad. Nada más digo eso porque sí es importante mencionarlo, no estamos tan perdidos, creo que llegó el momento de relacionarse con la sociedad, porque esa es la base, el argumento de la convocatoria, que ya no estén trabajando solos, sino salten un poco a la tierra, ¿no? Ok, pasamos entonces al panel, empezamos con, no sé, Jim y luego Marela, o en este orden, como ustedes quieren. Yo voy a decir que lo del nacionalismo metodológico, Leti, a ver si te entendí, o sea, como que tú interpelas a pensar esta producción legal de la ilegalidad más allá de los marcos nacionales estadocéntricos, ¿no?
Yo es un tema que he trabajado desde el doctorado y es bien escurridizo porque o sea, efectivamente en un tiempo global ejercer nacionalismo metodológico es sociocientíficamente fallido, ya, de entrada. Ahora, no ejercerlo, ese es el problema. Porque no te entendí tu pregunta, no entendí tu pregunta-respuesta. O sea, entiendo que te referías al nacionalismo metodológico, al nacional estadocentrismo como límite, y lo que no entendí es, o sea, más bien, ojalá que en tu exposición, para decirte pues que yo no lo he conseguido resolver en tantos años, o sea, eso no, pero lo que sí no entendí cómo dices, cuál es digamos, en esta producción legal de la ilegalidad, para sacarle más plusvalor a los migrantes, digamos, qué papel juegan las oligarquías nacionales, ¿no? Y ahí que son parte del mecanismo. Es claro. O sea, no es que no lo entendí, pero lo que creo que es muy difícil para todos metodológicamente es traducir eso a formas de atrapar esas complicidades de los criollos globales, digamos. Ahí voy. Pero está el proyecto que estás mencionando de la externalización, es como la evidencia muy obvia. Bueno, va a ver cómo lo atrapo porque me parecería interesante. A mí se me escapa, pues. No, buena palabra esta de la complicidad en el sentido, y hay un debate en México sobre si el gobierno mexicano debe o no ser parte de estos mecanismos de externalizar y de, digamos, taponear las fronteras, y que en ese sentido el debate implica que hay quienes toman la decisión de hacerlo. Exacto. Y que, o sea, ¿me entiendes? A eso me refiero. Sí. A no dejarlo a que no parezca que solo es Estados Unidos, ¿no? No, bueno, entonces sí. Okay, sí, pero tienes toda la razón, o sea, sí es un desafío que queremos rebasar el nacional estadocentrismo, pero somos sujetos profundamente modernos, nacionales estadocéntricos, y yo creo que tu comentario hace evidente que seguimos atrapados en eso, digamos, los que hacemos securitización de frontera. Y luego, para contestarte a tu pregunta de carácter casi postdoctoral, compañero, ojalá tú consigas resolver esa pregunta y nos ofrezcas hipótesis en tu tesis que estás construyendo. Yo lo que te digo es que yo ando, en ese tiempo de muerte, ando virando a cosas profundamente pragmáticas, ¿no? Y en ese sentido es que coincido contigo en que hay como una producción hay una gradación de ciudadanía, de tipos de ciudadanías. Si te pones muy tiquismiquis, lo que estamos proponiendo de generar políticas públicas de integración es entrar en ese debate del uso político de las diásporas, porque deberíamos de aspirar a la desaparición de todo tipo de leyes que nos diferencien a los nacionales de los no nacionales, deberíamos de aspirar a un pleno derecho a permanecer y a pertenecer. Ajá, ¿sí? No sé, en Estocolmo, compañeros, en un país en donde 9.4 jóvenes mexicanos con pasaporte mexicano, de clase media, no entra a la UNAM, ¿por qué van a entrar los deportados o los transmigrantes? O sea, por eso yo digo que yo es que estoy muy triste por la situación actual y me estoy volviendo posibilista. Y la realidad de los haitianos me interpeló a decir, bueno, una visa humanitaria es otra forma de gradación de ciudadanía, pero si sirve para que sus cuerpos no sean fantasmas y los niños estén junto a sus papás, ¿no? Pues entonces hay que pedir visa humanitaria. Pero cuando acabes de resolver tu pregunta, que es súper interesante, pertinente y filuda, ojalá la compartas con nosotros. Bueno, pues para platicar indagar un poquito más sobre pues toda esta historia recién, ¿no? Y debate sobre el racismo, la figura de Obama. Realmente lo que yo pues saqué en este análisis y a través del lente de deportación es que realmente esta dialéctica del sueño americano ahora muere justo porque la dialéctica no funciona, no porque uno
pues todavía hay Clinton y Obama y muchos demócratas que siguen peleando por land of opportunity, ¿no? Y meritocracy capitalista como narrativa. Y luego del otro lado se escucha sueño americano, nativista de Trump y los que están apoyando a Trump. Y lo que ya no funciona es dialéctica, y es la dialéctica que los sostenga. Entonces ahora lo que escucho en el análisis, tanto de Coetzee también Baldwin, también los jóvenes deportados, es que hay que salir de la dialéctica. Y eso realmente habla de, pues Obama es un ser blanco, pero él se aportó toda su vida, toda su política era para American exceptionalism, se escucha en toda su retórica política que le ayudó a ganar en su momento, y también para land of opportunity y realmente con base en fundamentos neoliberales que por lo mismo, por las migraciones masivas, por las deportaciones, por el estado de seguridad, las guerras, no se puede sostener. Los demócratas no pueden sostener sus mitos ya. Y entonces ya tenemos que salir, y lo que escucho es que una de esas salidas justo es el transfronterismo o transnacionalismo. Es de ser, ¿qué significa ser mexicano, gringo en México? ¿No? De estar en exilio como mexicano, o de ser afroamericano en Estados Unidos, donde aunque que tienes un presidente negro, pues te puedan matar, ¿no? Que eso es toda la lucha de Black Lives Matter, que no es menor punto en este tema. Entonces realmente estamos en un momento en que la dialéctica ya no sostenga, y por eso está muerta el sueño americano. Y cerramos con lo que pueda comentar David para pasar a la siguiente. Bueno, no tengo más. No, es que pensé que estaba esperando José Luis. No, ya Agotó. ya quedó agotado, sí. Bueno, pues si fuera todo, le dejaríamos hasta aquí y pasamos a la siguiente mesa en que 5 minutos ya. Sí, tomamos un break de 10, ¿no? Un break de 10 minutos y regresamos a la siguiente mesa. Pues muchas gracias. Gracias.